muchas gracias a todos por asistir. Y nada, hoy, a diferencia de otros webinars que solemos hacer en Novicel, en los cuales explicamos una temática en profundidad, en este caso lo hemos querido hacer de manera diferente y para ello hemos invitado a Vivian, que es, bueno, ahora os contará Vivian, pero Vivian trabaja en AGM Abogados. No sé si, Vivian, ¿quieres comentar algo? Comentar que es uno de los clientes más queridos en Novicel. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí, que me hayáis invitado. Bueno, yo soy Vivian, soy directora de Marketing y Comunicación de AGM Abogados. Bueno, así brevemente explicaros que AGM es un despacho de abogados que está basado en Barcelona. Tenemos oficinas también en Sabadell, Madrid y París. Y llevamos ya más de 35 años ofreciendo, bueno, servicios multidisciplinares a nuestros clientes. También tenemos a Clara, del equipo de Novicel. Clara. Hola, buenos días a todos. Encantada de estar aquí también en este webinar compartido, ¿no? Con Vivian y Alberto. Bueno, yo soy Digital Strategist en Novicel. Estoy encargada del proyecto de AGM Abogados desde casi los inicios prácticamente. Así que nada. Y de eso vamos a hablar, y es lo que quería comentar antes, ¿no? Que no hablaremos de una temática en concreta, sino que vamos a hablar de una relación, de la relación entre AGM y Novicel a lo largo de estos últimos años. Para ello voy a compartir pantalla porque me gustaría mostraros el resultado, uno de los resultados de esta larga trayectoria, ¿no? Estoy en navegación oculta para que no haya trampa. Si buscamos abogados Barcelona hoy en Google, ¿vale? Tenemos los resultados de SEO local, pero podemos ver que AGM está como primer resultado orgánico en la parte o sea, para la búsqueda de abogados Barcelona, la cual es una keyword que está bastante competida, ¿no? Esto es simplemente uno de los resultados de todo lo que os vamos a empezar a contar a partir de ahora. Dicho esto, ¿cómo estáis vosotros con la parte de posicionamiento orgánico? Os aparecerá una pregunta en un pop-up ahora mismo en vuestras pantallas, simplemente pues para romper el hielo, ¿no? Para que nos digáis cómo estáis a nivel de posicionamiento orgánico. Así podemos ver, ¿vale? Vemos que ya estáis respondiendo. Está de momento muy competido, ¿no? O sea, por lo que vemos ahora mismo, el 50% aproximadamente dice que podría mejorar, ¿no? O sea, yo creo que, de hecho, el mundo del SEO es algo que es infinitamente mejorable, ¿no? Si le dices a un SEO cuando está una web totalmente optimizada, pues te dirá, nunca, siempre hay algo que hacer porque siempre hay nuevas funcionalidades, nuevos cambios en el algoritmo, así que es muy normal que la respuesta principal sea que se pueda mejorar. Dicho esto, me gustaría ver a lo largo de los años, ¿no? Cómo ha sido esta relación, qué retos hemos tenido, qué hemos sufrido juntos. Vivian, me gustaría hablar un poco de eso, ¿no? Porque al principio, en 2017, que es cuando nos conocimos por primera vez, de hecho, nos conocimos en un seminar, cuando podíamos hacer seminars y no webinars. Es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque justo os conocimos gracias a un seminar que hicimos, acabamos siendo clientes y luego hacemos un webinar juntos, ¿no? En este año hubo una petición, ¿no? Muy específica, con unas pocas horas, ¿no? de SEO y SEM.
¿Te acuerdas, Vivian, de este 2017? Sí, la verdad es que, bueno, empezamos a trabajar poquitas horas al principio, ¿no? Supongo que como todos los inicios teníamos que ver, ¿no?, cómo era el trabajo conjunto y el retorno que nos daba. Imagino que para vosotros tampoco debía ser fácil porque adentrarse en este, entre comillas, ¿no?, aburrido mundo de los abogados tampoco es que sea muy fácil. No sé cómo lo visteis vosotros, cómo fue empezar para trabajar en ese sector. Bueno, arrancamos el proyecto y no conocíamos absolutamente nada del sector. En mi caso era un negocio del cual no sabía prácticamente nada. Los nombres de los tipos de áreas de práctica, el funcionamiento interno de un despacho de abogados. Tuvimos que aprender todo desde cero y seguimos aprendiendo, ¿no? O sea, al principio sí que fue una inmersión total, pero luego nunca dejas de aprender porque aparecen nuevos servicios, no sé, vas entendiendo los diferentes tipos de clientes según las áreas y, bueno, al final es muy estimulante porque es un sector que afecta a nuestra sociedad de muchas maneras, pero que en realidad nos parece siempre muy lejano por el tipo de lenguaje, pero en realidad no es tan lejano, ¿no? Al final, bueno, pues fue un reto muy interesante. Fue como entrar a un mundo desconocido. Sí, ese fue el inicio, ¿no? Empecemos poco a poco y yo creo que cada vez cogiendo más confianza por ambos lados. Sí que en 2018 creo que hay un hito para nosotros muy, muy relevante y es la incorporación de, bueno, Vivian ya trabajaba en AGM, pero en 2018 entra con el rol de directora de marketing, ¿no? Y yo creo que Vivian tuvo una visión enfocada en la transformación digital que creo que a nosotros como su agencia digital pues nos ha tocado mucho, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido como uno de los hitos más relevantes de esta relación de largo plazo. Sí, fue como un Vivian, momento... no sé si... Fue clave, ¿no? El sí, momento perdón, este, Clara. al final, sí, no, que comentaba que fue clave ese momento para la evolución digital de AGM al final y no sé, imagino que para ti, Vivian, también fue un momento bastante importante, no sé tú cómo lo viviste. Sí, la verdad es que, bueno, muy ilusionada, ¿no?, por la oportunidad que me dieron, pero a la vez estaba con cierto miedo y respeto, ¿no? Además, en ese momento yo me reincorporaba de mi baja de maternidad, así que al mismo tiempo que tenía que ponerme al día, tenía que organizar el departamento, ¿no?, y planificar la estrategia. Es verdad que ya llevaba casi 8 años en el departamento de marketing, ¿no?, pero bueno, está claro que fue uno de los mayores retos para mí. En cualquier caso, había que seguir trabajando la marca e imagen de AGM a todos los niveles, por supuesto, sin olvidar ningún canal, pero sobre todo a nivel digital tenía muy claro que debíamos darle un impulso, ¿no?, para ganar presencia en el mercado tan competitivo como es el jurídico. Además, bueno, el sector legal siempre se ha caracterizado, ¿no?, por ser como muy tradicional y poco dado a innovaciones, por eso AGM no se podía quedar atrás y teníamos que apostar por lo digital. Además, bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no?, que había un nuevo perfil de cliente mucho más tecnológico y conectado, ¿no?, que se informa de todo, que requiere inmediatez y es muy exigente. Entonces, bueno, la transformación digital en el sector era inminente, estaba claro. Y, Vivian, claro, porque igual alguno de los asistentes, nosotros hemos vivido toda la trayectoria, pero claro, un despacho de abogados, ¿no? Que a priori no es un negocio. Ahora mismo casi todos los negocios son o deberían ser enfocados al mundo digital, pero ¿no?, el activo principal, el activo digital principal para un negocio que es su web, ¿no? ¿Cómo afronta un despacho de abogados ¿no? Oye, este es el contenido que quiero tener en mi web, este es el tipo de web que quiero tener. No sé, ¿cuáles son los aspectos clave que desde un despacho de abogados se diría que debe tener una web? Pues sí, a ver, todos sabemos, ¿no?, que cada cierto tiempo las páginas web hay que cambiarlas, ¿no?, para que no se queden obsoletas. Y la nuestra en ese momento ya tenía varios años, así que nos tocaba actualizarla. Queríamos una imagen de AGM renovada y elegante, ¿no?, que destacara evidentemente nuestras áreas de práctica y que dé visibilidad a nuestros artículos y eventos, ¿no?, porque es lo que más movemos y lo que más tenemos, ¿no? Pero sobre todo lo que queríamos era que reflejara el valor añadido de la firma, que es el equipo humano de AGM.
Eso era algo que teníamos súper claro en el briefing, ¿no? Porque al final AGM somos todos, ¿no? Desde los administrativos hasta los socios. Sí, aquí me gustaría añadir que más allá de la nueva web, ese año, ¿no? En 2019, también fue bastante importante el trabajo que se hizo en la optimización SEO. Se hizo todo un trabajo de mentoring al equipo de marketing de AGM, ¿no? Con una formación a nivel on-page, porque vosotros ya estabais generando mucho contenido y de muy alto valor y faltaba un empuje en esa optimización. Y aparte de eso, también se trabajó muchísimo la parte de la web en francés, porque era un mercado clave para vosotros a nivel de negocio. Sí, efectivamente para nosotros era tan importante trabajar el posicionamiento de AGM en general, ¿no? Como para nuestro French Desk. Para los que no nos conozcáis, AGM lleva más de 10 años en Francia con una oficina propia en París. Y desde nuestro French Desk atendemos, ¿no? Tanto empresarios españoles que quieren hacer negocios con Francia, como empresas francesas que quieren implantarse en España, por ejemplo, que necesitan cualquier tipo de asesoramiento. Por eso era clave también trabajar el posicionamiento en ese aspecto, ¿no? Para que tanto desde ahí como viceversa nos pudieran encontrar fácilmente. Y, bueno, algo parecido también pasó con la web en China, por ejemplo, porque decidimos migrarla al hosting en China en vez de tenerlo al .com para mejorar el posicionamiento y el acceso de los usuarios desde China. Pues ahí el soporte SEO técnico internacional por parte de Novicel fue clave para nosotros. Sí, sí, la verdad que desde 2018 a 2019, ¿no? En esta relación, pues vamos evolucionando, ¿no? Y ya entramos en temas más de una estrategia digital con más perspectiva, ¿no? Tenemos la parte de la migración en China, pero también ponemos el foco en todo lo relativo a la trazabilidad de los datos, ¿no? De todos los datos, tanto de esfuerzos que se hacen a nivel de marketing digital como los resultados, ¿no? Entonces, aquí empezamos a tener un dashboard mucho más afín a todas las necesidades que tenía AGM. Empezamos con un data studio, pero conectando distintas fuentes de datos, incluso empezando a hablar de facturación, ¿no? Para entender, luego, de hecho, luego si me deja Vivian, diré un poco, diré una pincelada del dato, aunque sea en porcentaje del incremento de facturación a nivel digital que hemos conseguido en estos años. Por eso, para mí, Vivian, yo creo que empezar a focalizarnos en los datos y tener toda esta visión estratégica digital fue otro de los puntos que diría yo que serían un milestone, ¿no? Un hito reseñable en esta evolución. Sí, la verdad es que hasta la fecha solo registramos datos básicos, ¿no? En una web como las visitas, por ejemplo, entre otras cosas, pero necesitamos ir un poquito más allá y dimos un gran paso adelante en la parte de analítica cuando incorporamos el dashboard en Data Studio como herramienta. Sí, al final con el dashboard el objetivo que teníamos era hacer seguimiento de los objetivos de negocio de manera más rápida. Entonces, el hecho de tenerlo todo unificado en un único dashboard que te permita consultar la información de una forma mucho más ágil y evitar esos repos tediosos de millones de páginas que cansan a todo el mundo, ¿no? Poder tener esa fuente desde un vistazo, verlo todo y detectar fácilmente qué mejoras hay que hacer y qué acciones proponer, pues la verdad que fue un gran avance. Sí, nos fue muy bien tener esa información de manera continua para poder corregir de manera rápida las acciones, ¿no? Que teníamos en marcha o pararlas si hacía falta o incluso detectar otras necesidades. Sí, o sea, al final, para los que ya sepan de un Google Data Studio, sabéis que es una plataforma de dashboards de Google, ¿no? Que en realidad hay templates, ¿no? Que, bueno, son fáciles de implementar, pero
No es tanto la herramienta, sino todo el thinking que hay detrás de qué datos nos interesan monitorizar, qué objetivos nos ponemos y qué procesos hay que disparar ante ciertos objetivos conseguidos o no conseguidos, ¿no? Porque al final la construcción de un dashboard puede ser más o menos sencilla. La construcción de un dashboard que sea un guante para tu negocio requiere más thinking, conexión de distintas fuentes de datos, no solo las fuentes del propio Google. Y luego todos los procesos que se disparan o arrancan, ¿no? En función de ese análisis de los datos. O sea que lo que quería decir es simplemente eso, ¿no? Que hay veces que hablas con clientes y, o sea, nosotros hacemos uso de diferentes plataformas de dashboards. Puede ser un Power BI, un Data Studio, Keepfolio. O sea, la herramienta es lo de menos. Lo importante es entender cuál es el modelo de datos y cómo puede ayudar este dashboard a las necesidades de los clientes. Vale, creo que tenemos una pregunta. Vale. Vale. La pregunta es más que hay trabajo, ¿no? para hacer este dashboard posible. Y sí que lo hay. Cuando quieres trabajar todo un dashboard, al final no simplemente ir directamente a la plataforma e intentar conectar fuentes de datos, sino que tiene que implementarse de una manera más estratégica. Bueno, llegamos al fatídico año me refiero a nivel mundial, no tanto por AGM, que no fue así, pero sí, el año de la pandemia. De hecho, nos gustaría hacer una pregunta que os aparecerá ahora un pop-up con una simple pregunta de cómo os ha afectado este año a nivel de negocio. ¿Es algo que os ha afectado nada, mucho? Simplemente para ver, pues bueno, la verdad que no ha sido nada positivo a nivel macro, pero para saber un poco cómo se ha ido a nivel del negocio. La mayoría ya están implementando acciones de digitalización. ¿Sí? Muy bien. Un 80%. Mira, disculpa, que tengo aquí la pregunta de Alex, ¿no? Que nos preguntaba, ¿cuánto tiempo estuvisteis para el lanzamiento de estos dashboards? ¿Qué tipo de indicadores concretos analizabais? Bien, de hecho, ahora comentaremos ¿no? Creo que podríamos decir que, y esto es un error que se suele dar comúnmente, y es, creemos que un dashboard es un proyecto, un one-off, es decir, se hace una vez y nos olvidamos y ese dashboard no funciona para siempre. Y, de hecho, sí que hay un trabajo inicial más intenso, pero un dashboard es algo que puede optimizarse en el tiempo, ¿no? Así como se optimiza el SEO, quizá no con tanta intensidad, ¿no? Pero es algo que hay que ir revisando porque puede haber nuevos... por ejemplo, puedes abrir una nueva oficina, un nuevo servicio, abres un nuevo canal de marketing. Entonces, todo esto se tiene que reflejar en el análisis que quieres realizar en la empresa. Entonces, en cuanto a la duración, podríamos decir que en el plazo de un mes, a nivel general, ¿no? Se puede hacer un trabajo intenso para llegar a tener un dashboard con el cual el cliente, por ejemplo, AGM en este caso, se siente cómoda. Esto requiere, y aquí es muy importante, esa participación, esa co-creación agencia y cliente, empezando con un workshop de trabajo en el cual se hablan de todas las fuentes de datos, cómo analizan, ¿no? En este caso, AGM, qué es lo que ellos reportan internamente o a sus accionistas,
de qué recursos tienen disponibles para pues, identificar acciones que puedan lanzarse en función de los resultados del dashboard, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, como decía, que en un mes se puede hacer, pero que luego hay que revisar y optimizar, ¿vale? Otra pregunta que nos lanza Alex. ¿Pudisteis crear estos insights de información para diferentes interlocutores o niveles jerárquicos dentro de la organización? Vivian, en el caso de AGM, el tipo de reporting que tenemos en los dashboards actuales y en cómo han ido los dashboards a nivel de evolución, ¿quién ha estado involucrado en su análisis, en su uso? Si le puedes decir a Alex un poco, pues, qué departamentos o qué niveles jerárquicos han estado involucrados con estos dashboards. En nuestro caso, pues, esa información, sobre todo, bueno, pues la usamos, ¿no?, nosotros de marketing en nuestro trabajo diario, pero sí que nos sirve de report, ¿no?, mensual o incluso en el momento en el que nos piden, para reportar a socios y a dirección, ¿no?, o a cada departamento incluso para saber, ¿no?, pues esas consultas web de ese área en concreto, lo que están reportando, o medir la calidad, por ejemplo, de esos leads que entran. Entonces, sí que es verdad que nos sirve para los diferentes niveles jerárquicos dentro de la empresa, sobre todo para reportar arriba, ¿no? Sí, incluso diría, Vivian, que, por ejemplo, desde el mundo digital podemos, como ya sabréis, se pueden traquear, ¿no?, de cuánta gente hace un clic en un anuncio en el cual está el teléfono de AGM, ¿no? Podríamos medir cuánta gente ha hecho llamadas a AGM gracias a anuncios online, pero también es importante saber que la persona o personas que están en el equipo de AGM recibiendo llamadas también forman parte, de alguna manera, en el reporte de si no todas las llamadas son iguales, ¿no? O sea, hay llamadas de potenciales clientes o igual hay gente que necesitaba o está ofreciendo servicios de fontanería casualmente a abogados y empieza a mirar, pues venga, voy a coger 20 abogados de Google y de hecho los primeros que llamarían en Barcelona sería AGM, ¿no?, para ofrecer mis servicios. Entonces, claro, a AGM no es que no le importe esa llamada, pero no, lo que quiere hacer es hacer una medición de llamadas más enfocadas a potenciales clientes. Por eso yo creo que al final hay que entender muy bien el ecosistema de cómo fluyen los datos, porque incluso las personas que están en recepción, unas chicas muy majas, por cierto, cuando podíamos ir a la oficina, son importantes en este modelo de datos e impactan en los resultados del dashboard final. Claro, y es muy importante en nuestro caso, por ejemplo, ¿no?, que todo el despacho tiene que conocer el funcionamiento de lo que hacemos a nivel digital, ¿no?, y por dónde entran las consultas, porque es una parte muy, muy importante de nuestra facturación. Entonces, todo el mundo sabe, pues en recepción saben exactamente cómo hacer un primer filtro, ¿no?, de esas consultas que llegan, o nosotras desde marketing, y según el caso, evidentemente intentamos derivarlas lo antes posible a un profesional, ¿no?, para que también la persona que está al otro lado del teléfono no tenga que pasar por 30 personas a explicar su problema, ¿no?, porque lo que quiere es hablar con un experto en el tema y para que le ayude. Entonces sí que es importante, ¿no?, conocer todos los canales y reaccionar de la manera más rápida para atender a esa persona. Y evidentemente descartar pues lo que no interesa, porque eso siempre llega y hay un trabajo también detrás, ¿no?, de todo para los anuncios y para el posicionamiento, descartar cosas que no interesan, pero bueno, o sea, ahí nos ayudáis vosotros mucho. Muy bien. No sé si desde 2020, de este año tan fatídico, no sé qué retos o no sé si, Vivian, quieres comentar algo más de este año.
Sí, la verdad es que ha sido un año de lleno de retos para todos, ¿no? Para GM y en concreto para el departamento de marketing fue un año súper intenso y lleno de actividad por la cantidad de artículos, novedades, eventos que teníamos que hacer, que lo que bueno, nos hacía adaptar día a día, ¿no? a lo que teníamos que hacer para no quedarnos atrás. En concreto, pues lo que hicimos, por ejemplo, fue transformar nuestros eventos en webinars a través de la plataforma Zoom y Eventbrite. Hasta la fecha yo creo que habíamos hecho un par de webinars y es verdad que era como algo pendiente, ¿no? Que teníamos que hacer. Así que, bueno, imaginaros el aprendizaje que tuvimos que hacer desde marketing, bueno, no solo desde marketing, sino también todos los profesionales, ¿no? Para casi de un día para otro. Otro gran cambio que tuvimos fue pues, el paso del nuevo CRM, en este caso HubSpot. La gran cantidad de artículos y novedades que teníamos casi a diario, ¿no? Implicó tener que hacer un envío mucho mayor de mails y un mayor seguimiento, ¿no? de esos leads en el CRM, que si no, sin el CRM la verdad es que hubiera sido muy complicado. También en 2020, ¿no? Y por la situación de la pandemia, pues AGM tuvo que hacer un replanteamiento de algunos servicios en función de la necesidad de los clientes, de modo que creamos una página específica de servicios COVID, donde encontrar de manera rápida todos los servicios más solicitados, ¿no? a raíz de la pandemia. O incluso pues, generar nuevas páginas de servicios como el de gestión de crisis y continuidad de negocio. Otras acciones que nos ayudaron también pues, fue, por ejemplo, transformar artículos en breves notas con descargables o hacer más artículos tipo fax, ¿no? Preguntas y respuestas. Y empezamos también con las campañas de lead generation en LinkedIn, ¿no? Es verdad que hasta la fecha nosotros medíamos sobre todo, ¿no? Queríamos más y más leads cada día, queremos cantidad, pero bueno, al final llega un momento que dices que no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Entonces queríamos cambiar eso. Sí, hicimos algunas acciones en ese sentido, ¿no? Para filtrar esos leads de baja calidad, ¿no? Como estábamos comentando antes. Y bueno, y también el hecho de que el año pasado estuvisteis creando vuestros propios dashboards en Data Studio, que bueno, con nuestra ayuda, la verdad que cada vez tenéis más herramientas, las conocéis más y estáis mucho más empoderadas, digamos, dentro del equipo de marketing, ¿no? A nivel digital. Sí, damos fe que es eso, que nos teníamos una reunión porque AGM ya venía con sus propios dashboards, ¿no? En esta evolución que cada vez pasamos de ser como un proveedor externo que está involucrado pues puntualmente, ¿no? Con un volumen de horas bajo, pero que luego ya entramos en esta relación que es más de continuo aprendizaje, ¿no? Y de ahí que salieran estos dashboards por parte de AGM y con nuestro soporte, pero bueno, que ya parecían incluso hechos por Novicel, ¿no? Entonces, ahí, de hecho, fue una alegría y alguno de los asistentes trabaja en una agencia. No hay que tener miedo a que un cliente consiga, de hecho, creo que es incluso mucho mejor, ¿no? Que los clientes estén tan involucrados en lo que haces para que si hay algo que pueden hacer ellos, porque pues por la naturaleza de la acción es más relevante que se haga desde el lado en este caso, de AGM, que se haga para nosotros dar soporte en otras muchas áreas en las que podemos dar. O sea que, en realidad, para mí eso es un caso de éxito, porque lo que queremos es que AGM a nivel digital funcione bien. Entonces, de ahí nuestro cometido. Siempre vamos ¿no? Comentando a Vivian posibles mejoras o nuevas acciones digitales que podamos hacer. Así que por eso no creo que no hay que tener ningún miedo, sino todo lo contrario. Sí, la verdad es que hemos aprendido mucho con vosotros, bueno, y seguimos aprendiendo cada día, ¿no? A nivel digital. Además, bueno, tengo la suerte de contar con un equipo de marketing que está apasionado por su trabajo, ¿no? Que mide, analice todos los datos, propone acciones, posibles mejoras y así entre todos pues podemos conseguir nuestros objetivos. Vivian, tenemos una pregunta de, bueno, Vivian y Clara, os lo lanzo a las dos, de Ana María. Nos preguntan, ¿cuáles fueron las acciones para mejorar la calidad de los leads? Creo que es una muy buena pregunta porque
creo que le pasará a muchas más empresas. ¿Qué acciones se llevaron a cabo para esto? Nosotros, bueno, perdona. Clara. No, una de las acciones que hicimos, por ejemplo, en algunos servicios que detectamos que había mucha entrada de lead de baja calidad, en algunos servicios puntualmente es especificar un precio, por ejemplo. Pues en vez de poner un formulario de contacto sin más, pues añadir el precio de la primera consulta, porque entraban muchos leads que quizás preguntaban la consulta directamente, pero querían gratis casi el servicio, ¿no? Pues eso fue, por ejemplo, una de las acciones. Sí, eso hicimos en algunos de los servicios que pensamos que nos ayudarían. Es verdad que en alguno de ellos pues sí que funcionó, ¿no? También es verdad que nosotros la calidad como tal, a partir del año pasado empezamos como a numerarla, ¿no? De 0 a 1, entonces cada consulta le damos como un valor, también para nosotros, ¿no? Saber dónde estamos. Y bueno, hay un trabajo ahí de filtro, mucho filtro por nuestra parte, por ejemplo, de marketing, ¿no? De ver realmente qué puede ser más interesante y qué no. Y luego también el feedback que tenemos de los profesionales a quienes derivamos consultas. Eso es súper importante, ¿no? Saber realmente que lo que les estamos pasando les interesa y es rentable y realmente interesa seguir recibiendo ese tipo de consultas. Porque, claro, luego todo lo que vemos que no interesa, pues ahí vuelven un poquito a Novicel para que nos ayuden en el tema de las palabras negativas y poner, reforzar esas palabras que nos interesan y darle menos peso a las que no nos interesan. Sí, yo creo que esta pregunta, que es muy interesante, al final creo que no hay un botón mágico con el cual dices, vale, voy a hacer esto y ya todos los leads son de calidad. Es algo que, así como otras acciones en el mundo digital, se han de ir revisando continuamente y creando mejoras continuas, ¿no? Porque siempre va a haber esa duda, ¿no? Vale, nos están llegando muchas llamadas o rellenamos formularios, pero luego son los propios abogados también quien tienen que decir, oye, de este mes o de este nuevo servicio que hemos lanzado en la web, el tipo de consultas que nos llegan son no son nuestro tipo de cliente. Entonces, continuamente, pues igual se tienen que mejorar pues, desde las keywords que utilizas en los ads o en cualquier call to action que tengas en la web, que deje muy claro, ¿no? Qué tipo de servicio o qué tipo de llamada, en este caso por un abogado, puede llegar a recibir. Entonces, creo que es un trabajo continuo, pero el continuo análisis y feedback, ¿no? En función de cuántos departamentos haya en vuestra empresa, pero para saber, porque al final, a no ser que sea un e-commerce que puedes decir, vale, compran, no compran, ¿no? Hay muchos casos, sobre todo en los B2B, que puede haber una valoración subjetiva. Por eso Vivian decía, ¿no? Vale, de todos los leads, luego hay una valoración en la cual decimos, vale, por el briefing que nos han pedido, consideramos que es un lead de calidad. Sí que es cierto que por lead scoring se podría entender si un posible cliente puede ser realmente un cliente, pero como el identificador principal será, en este caso, ¿no? En el caso del despacho de abogados, es de que el abogado en cuestión determine si esa persona es un lead de calidad, ¿no? Porque si en un lead scoring digital y automático, por mucho que hayas pasado por muchas páginas, hayas rellenado formularios, te hayas bajado unos white papers, etcétera, pero luego resulta que eres un estudiante ¿no? de Derecho, que lo que querías hacer era una investigación y resulta que al final, de cara a AGM, aunque también generan contenidos para estudiantes de Derecho, pero sobre todo están más enfocados a nivel de marketing y pues de aquellos que pueden llegar a ser un potencial cliente. Tenemos otra pregunta de Kim. ¿Consideráis que para la transformación digital, la renovación o creación de una página web funcional
¿tiene que ser un paso esencial al principio de este proceso? ¿En vuestro lado se trabajó sobre una web antigua y poco funcional o se creó una nueva? En el caso de AGM, en realidad, cuando nosotros empezamos esta relación, ya había una web y nosotros sí que trabajamos, ayudamos en esa migración a esta nueva web en la cual, como hemos dicho antes, tuvimos muy presente el tema del SEO, pero construir una web desde cero es recomendable en cualquiera de los casos, ¿no? Perdón, voy a decirlo de otra manera. Una web es considerado el principal activo digital. Eso sí, hay webs que pueden llegar a costar $250,000 euros y webs que se pueden hacer en Wix tú mismo, ¿no? Entonces, en función de la fase de madurez de tu negocio, quizá podrías optar por una opción web súper sencilla para probar, ¿no?, que este negocio que estás testando, porque aún no sabes si va a funcionar, ¿no? Si estás en fase startup, pues igual lo que quieres es validar algunos conceptos. Entonces, ahí yo no me metería en desarrollar una web que tarde 8 meses y me cueste una pasta, sino haría algo muchísimo más ágil para ver si puedo captar leads, incluso con plataformas que se dedican a eso, a creación de webs o creación de landing pages, tipo Instapage, o el propio HubSpot ya tiene una función de CMS por la cual puedes crear landing pages desde HubSpot. Entonces, es eso, en función de la fase en la que te encuentres, en función también de los estándares del mercado. Si estás en un mercado en el que la web es un must y tiene que estar muy bien pulida, pues entonces es algo que sí que tienes que trabajar y tienes que hacer una inversión en tiempo y en dinero. Tenemos otra pregunta de Alex. Vamos dando respuesta a las preguntas a medida que nos van llegando, pero luego al final también, si queréis, tendremos espacio para más preguntas. Nos pregunta Alex, ¿cuáles eran vuestros criterios para ponderar un buen lead o un mal lead? ¿En qué momento empezabais a establecer contacto comercial con estos leads? ¿Qué pasos fundamentales contempláis para ir realizando optimización de este lead scoring? Vale. Bueno, como hay varias preguntas, Vivian, ¿cuáles fueron los criterios, ¿no? Estos criterios por los cuales indicabais desde AGM si un lead era bueno o malo? Bueno, nosotros, a ver, la verdad es que es un poquito subjetivo, ¿no? No es que haya esto y esto te hace decir que eso es un buen lead o un mal lead, ¿no? Nosotros, por el tipo de consulta que nos llega, ¿no? Por el servicio que piden, cómo lo piden, si piden que quieren algo gratuito, pues evidentemente, bueno, nosotros en nuestro caso la primera consulta no es gratuita, evidentemente hay un trabajo detrás, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cosas te hacen valorar, ¿no? Y ver si realmente el lead puede llegar a ser interesante o no. Ver también si es un particular o una empresa, quizás te puede hacer también decidir, ¿no? Si puede llegar a tener más potencial o menos, y en función del servicio, pues valorarlo como mejor o peor, ¿no? Nosotros, aquí te preguntaban también... Sí. Perdón, sí, que ese es un buen punto, que si se identifica en el caso de AGM, ¿no? Un despacho de abogados, que sea una persona física o una persona jurídica, si ese criterio es clave, ya nos podemos anticipar, ¿no? E incluso a la pregunta que hacía Ana María, creo, o Kim antes, ya podemos hacer esta pregunta de antemano para entender mucho mejor el tipo de lead que nos está llevando, que nos está llegando, ¿no? Entonces, eso sí, si podemos identificar, ¿no? Por nuestro negocio, pues, qué criterios son los clave, pues adelantémonos y preguntémoslo en el formulario o indiquemos en el contenido que rodea el call to action. Sí, entonces, sí. Yo creo que eso es clave. No sé si querías comentar algo más, Vivian.
No, seguía con la pregunta, ¿no? Que decía en qué momento empezamos a establecer contacto con los leads. En nuestro caso es casi inmediato, ¿no? Intentamos responderlo, ser lo más ágiles posibles porque, bueno, todos sabemos, ¿no? Que hay mucha información por internet y la gente lo que hace muchas veces es mandar formulario a este y el otro, ¿no? Entonces hay que ser ágiles y más si vemos que hay un potencial detrás. Nosotros en el caso de los formularios lo derivamos casi al momento, ¿no? Y las llamadas también intentamos hacer un primer filtro nosotros en marketing si nos llega a nosotras y si podemos directamente pasarlo por teléfono al abogado. Ahí ya luego pues es el abogado, ¿no? Quien tiene que valorar rápidamente si eso puede llegar a tener un interés más grande o no. Pero bueno, en nuestro caso lo hacemos así. Sí, otra de las preguntas que hacía era sobre los pasos que se contemplan en la optimización de un lead scoring. Al final es esto, ¿no? Y creo que el lead scoring, si bien la idea es que su fórmula no se varíe de forma continua, pero sí se puede revisar. Es decir, si a lo largo del tiempo vemos que el 95% de la gente que entra por el blog, por un post en concreto, es un post que era mucho más técnico, me invento, vemos que esos leads han acabado siendo clientes, pues se puede revisar ese lead scoring diciendo que los visitantes de esa página pues le vamos a dar como un extra puntos, ¿no? Por decirlo así, en esta fórmula del lead scoring. Entonces, ¿cuántos pasos hay que dar? En realidad, se tienen que definir inicialmente qué se contempla como pues, criterios positivos y criterios negativos en el negocio en cuestión, pero hay que revisarlo porque con el histórico de data podemos ver que hay, pues por ejemplo, si hay los que han entrado por la página, ¿no? de trabaja con nosotros, pues pero luego nos han contactado, pues igual se identifica que estos leads son de baja calidad. Entonces, también se puede revisar la fórmula para que todos esos usuarios que han entrado por ahí, pues no se le dé tantos puntos como a los que han venido por otras páginas o han rellenado ciertos formularios o se han bajado ciertos white papers. Vale. A ver. También, perdona, Alberto, también es interesante hacer un poco el trabajo al revés, ¿no? Nosotros cuando nos llega una consulta que ha derivado a un cliente y que vemos que realmente ha interesado mucho, hacer un poco el análisis de dónde salió, ¿no? Qué es lo que visitó, qué es, o sea, cómo nos contactó, si fue a través de ads o si fue a través del formulario o si fue una llamada, para intentar luego ir a captar potenciales similares, ¿sabes? Que hagan el mismo tipo de trayecto, ¿no? Hasta llegar a convertir. Eso es interesante también hacerlo con consultas que realmente, bueno, que han convertido, ¿no? Y que son interesantes. Porque esos son los que nos interesan al final. Sí. Tenemos una pregunta de Teresa que dice que está totalmente de acuerdo en el tema de que se pueden hacer webs rápidas y económicas. Dice que la clave es eso, pues dar difusión a la web, ¿no? Mover la web a través de posicionamiento orgánico, ¿no? Gracias a SEO y con ads, diciendo que la inversión es fundamental. Sí, o sea, crear una web y publicarla no implica que la gente os vaya a empezar a llegar. Tenemos que trabajar, pues eso, ¿no? Si tiene que ser para algo urgente, porque hay un lanzamiento de un producto, un evento, etcétera, ahí sí que lo más inmediato es la inversión en ads, pero todo lo que sea buscar un posicionamiento y un tráfico de largo plazo y estable, ahí es cuando tenemos que trabajar el SEO, SEO page, SEO page, técnico, conseguir esas relaciones digitales en Internet. O sea, porque si no, la web, por muy pequeña o por muy grande que sea, no acabará atrayendo tráfico. Tenemos un par de preguntas más, ¿vale? Si queréis, Alessandro y Alex, que hay dos preguntas más, las ponemos en pausa, ¿vale?
un poco y ahora volvemos a ellas. Vamos a cerrar un poco el círculo de esta evolución en la relación que os estábamos comentando, ¿vale? Y con esto os damos respuesta a vuestras preguntas. Hemos hablado de cómo fue el 2020, ¿no? Y ahora es el momento de, oye, 2021. ¿Qué retos nos ponemos aquí de cara a EGM, ¿no? Porque se están haciendo cada vez más y más acciones de marketing digital, pero ¿qué retos tenemos en este 2021? Bueno, nosotros hemos empezado el año pues definiendo nuestros KPIs, ¿no? Y en concreto aquellos con los que vosotros impactáis directamente, ¿no? Con el trabajo diario. Además, tenemos un nuevo modelo de reporting también que nos permite ir controlando y redirigiendo las acciones, ¿no? Como comentábamos. Este año, pues, bueno, ya estábamos comentando ahora con las preguntas, estamos trabajando lead scoring y las distintas fases del embudo de conversión, ¿no? Prestando así más atención a cada lead. Hacemos más seguimiento también a través de inscripciones a la newsletter y recientemente hemos incorporado también un chatbot en la web como nueva herramienta de captación de leads. Sí, de hecho, había una pregunta en relación al chatbot, sí. Creo, que preguntaba, no sé quién era, que preguntaba si estaba funcionando, ¿no? Creo que era la pregunta. Sí, sí, eso vale, es. Bueno, como ha dicho Vivian, es muy reciente esta implementación, entonces ahora lo que todavía no tenemos los datos para contestar, digamos, con solidez a la pregunta. Lo que generalmente hacemos es esperamos un tiempo, miramos que haya patrones que se puedan, digamos, analizar para sacar conclusiones y ahí lo que hacemos es vamos implementando cambios para ir, digamos, optimizando. Así que de momento están llegando leads, pero todavía no puedo decir con certeza de esa conclusión, ¿no? Porque realmente es que hace nada, hace muy pocos días. Y también comentar, bueno, que este año 2021, al final lo que queremos nosotros es mejorar esa calidad de leads, como íbamos comentando, ¿no? Entonces, el objetivo principal es y lo que queremos es conseguir conversiones que generen realmente negocio, centrar los esfuerzos allí y por eso trabajamos la optimización de la conversión, analizando datos, como comentaba, implementando de forma ágil, midiendo y así seguir optimizando. Sí, de hecho, esto nos linka a otras preguntas que han salido. Por ejemplo, Alessandro comentaba si realmente vemos efectivos los formularios de consulta en la web, si la gente se atreve a utilizarlos o los ve complicados. Esto no hay una respuesta para todos los sectores y proyectos. Es decir, no vemos lo mismo igual en un despacho de abogados que en una venta, en un e-commerce de camisetas de fans de los Sex Pistols. Entonces, depende del negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar. Al final, una web, pues, canales para conseguir esta captación o identificación del lead, pues podemos dar un teléfono para que nos llamen, podemos poner un teléfono para que cliquen y llamen directamente, podemos incluso facilitar un botón de WhatsApp, ¿no? Que en España el ratio, o sea, la penetración de WhatsApp es altísima, pero claro, no por eso pondríamos un WhatsApp en cualquier tipo de negocio. Tenemos que entender si en el momento de consulta de una web, ¿no? O de un servicio, perdón, si es, por ejemplo, es para comprar maquinaria industrial y es una máquina que cuesta casi 1 millón de euros, ¿no? Porque son máquinas muy costosas, quizá esa persona no quiera iniciar una relación vía WhatsApp, como que queda un poco demasiado informal. Igual lo que quiere es, pues, por ejemplo, concertar una cita. Hay herramientas como Calendly, ¿no? O HubSpot ya tiene integrado su plataforma de calendario
Microsoft también. Es decir, igual la forma de cerrar el lead, de identificar el lead, es ofreciendo una llamada, ¿no? Calendarizada, una llamada de 10-15 minutos, ¿no? Esa es otra opción. Otra opción, como la que decías, son los formularios o unos formularios más sencillos, ¿no? Si eso es lo que te preocupa, utilizando Typeform, que es como un formulario muy amigable y muy enfocado a la experiencia de usuario. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica? Ninguna. Hay que, bueno, se puede hacer un test rápido, un research rápido viendo qué está haciendo tu competencia, pero es sobre todo entender si el usuario, qué tipo de usuario es, si es un director de una empresa que va a comprar algo muy grande o si es cualquier persona que para una decisión de compra de 2 euros online, pues seguramente los canales sean diferentes. Entonces, lo importante es ir probando, porque poner un formulario, poner un chatbot, crear una landing page con test A/B, estas son acciones que se pueden implementar muy rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar cuál de ellos está funcionando mejor y ir optimizando. A ver, que me enrollo y hay más preguntas. ¿Qué implementasteis para incrementar la tasa de conversión en un 800%? Claro, la tasa de la conversión, al final, o sea, por un lado tenemos que trabajar el tráfico que queremos y luego conseguir que ese tráfico se convierta en un lead, ¿no? Que lo identifiquemos. Entonces, por un lado, si traemos cualquier tipo de tráfico, la tasa de conversión puede ser menor porque el tráfico no es de calidad. Así como hablábamos de leads de calidad, el tráfico también tiene que ser de calidad, porque si si hacemos acciones de SEO black hat, ¿no? O sea, traemos tráfico de cualquier tipo de página, ¿no? A nuestro sector, pues tendremos mucho tráfico, pero el ratio de conversión seguramente sea muy bajo por el hecho de que tienes mucho tráfico hay que convertir. Si ya el tráfico que atraes es más afín a tu negocio, el ratio de conversión posiblemente sea más alto. Entonces, acciones como elegir bien las palabras que usas, explicar muy bien cuál es tu value proposition, ¿no? Dar argumentos por los cuales ese usuario o potencial cliente debe llamarte o generar esa reunión, esa llamada, ese email, ¿no? ¿Por qué deberían rellenar ese formulario? Al final no es tanto un tema de tecnología, sino que es un tema más de pensar en, ¿no? Poneros en la piel del usuario. ¿Por qué ese usuario va a rellenar ese formulario? ¿Por qué me va a hacer esa llamada? ¿Cuáles son los principales pain points o cuáles son los principales motivos que le inquietan a este usuario? Resolver esas inquietudes al usuario para que, de antemano, para que al final acabe, pues eso, llamándoos, rellenando formularios, rellenando el chatbot, etcétera. Bueno, de aquí al, ¿no? al futuro, ¿no? Por cierto, mira, que antes me he adelantado y quería decir el número, si te parece bien, Vivian. Sí, claro. Vale. Con AGM hemos multiplicado por 4 su facturación, la facturación que viene de acciones digitales. Es decir, AGM, pues por su trayectoria y relaciones públicas, pues ya tiene una base de facturación, pero la facturación conseguida gracias a acciones digitales ha sido un por 4 en estos últimos años. Así que al final no es hablar de leads, de tráfico, sino de facturación, que es lo que al final a un cliente le interesa. ¿Cómo vemos el futuro, Vivian? ¿Cómo vemos más allá de este 2021?
Bueno, pues a ver, nosotros esperamos seguir creciendo, ¿no? En ese gráfico que estáis mostrando, está claro que digitalmente siempre podemos mejorar y las novedades son constantes. Hay que estar muy atentos, como siempre, para ver cómo evolucionan las cosas. Además, con esto del COVID, ¿no? Desgraciadamente tampoco podemos ser muy previsores, pero en cualquier caso, bueno, seguiremos trabajando de la mano de expertos como vosotros para cumplir nuestros objetivos. Y que hay mucho por hacer siempre, ¿no? Porque al final el mundo digital no se acaba nunca porque a medida que estás implementando Siempre hay algo, cosas nuevas. ya... Siempre. Pues no sé si Clara, ¿quieres comentar algo más por ir Bueno, yo al cerrando? futuro... Luego nos queda una sí. pregunta. Ah, perfecto. No, yo solo comentar que, bueno, en el futuro, ¿no? Si pienso dónde quiero que llegue a GM, ¿no? Evidentemente quiero que siga creciendo a nivel digital, que todos esos objetivos que nos vamos proponiendo pues se vayan cumpliendo, obviamente, y además acompañar al equipo en el proceso. Al final yo creo que también parte del éxito del proyecto también es que se ha coordinado muy bien entre equipos, que hay un entendimiento mutuo, así que espero que siga así esto y que, bueno, que incluso mejore, ¿no? Bueno, yo creo que eso es básico también, la relación, ¿no? Bueno, entre nosotros, ¿no? Entre el equipo de Novicel y el equipo de AGM, la verdad es que se nota y eso es súper positivo para el trabajo, está claro. Sí, la verdad que sí. Da gusto trabajar con alguien con quien quieres trabajar y que tiene intención de hacer cosas, ¿no? Porque a veces nosotros proponemos y nos quedamos un poco bloqueados, ¿no? Si el cliente no quiere o le cuesta mucho tomar decisiones porque hay una jerarquía muy vertical, pero en este caso no podemos decir eso. Hay una última pregunta, aparte de una pregunta que hace Lorena, es si puedes, Jaume, darle respuesta. Una última pregunta y con esto, si os parece bien, cerramos y además cerraríamos en tiempo. En vuestra opinión, ¿qué diferencias principales existen en comunicación B2B? Bueno, de nuevo es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Es decir, yo como persona pues puedo tener ciertas inquietudes, pero cuando estoy trabajando en Novicel y quiero contratar servicios a otra empresa, ¿no? Ahora ya estamos hablando de B2B, pues claro, mis necesidades o inquietudes son otras. Por eso es tan importante identificar los pain points, identificar las inquietudes que puede tener esa persona. Por ejemplo, hay diferencias, ¿no? B2C, B2B, como, por ejemplo, hablar del IVA, ¿no? O sea, igual a un consumidor final lo que quiere es cuánto voy a pagar, ¿no? Pero en el caso de un B2B, pues sí que quiere el desglose por IVA. O quiere hablar de garantías, quiere saber si va a tener un servicio con una persona real, ¿no? Un account manager. Igual está más interesado en saber si va a haber un contrato firmado a la hora de la compra de ese producto o servicio. Entonces, la comunicación va a ir acorde a dar solución de antemano a esas inquietudes. Por tanto, B2B y B2C, al final todos somos personas, pero las mismas personas tienen un mindset, ¿no? O se ponen en una situación en la que están contratando pues, esa compra de la camiseta que comentábamos antes o la compra de servicios a un despacho de abogados o de un servicio de energía, ¿no? O sea, de luz para la oficina. Entonces, en función de pues, qué tipo de persona, ¿no? En qué tipo de situación se encuentre, la misma persona puede estar, ¿no? Afrontando esas inquietudes desde un punto de vista B2C o B2B. Entonces, es importante reflexionar, hablar con los clientes, incluso lanzar alguna pregunta, encuesta, llamadas, llamar a vuestros top 5 clientes con los que más relación tengáis y hacerles unas preguntas de qué es lo que más les inquieta o más les inquietó a la hora de cuando os contrataron el servicio, ¿no? Y eso, si os adelantáis y en vuestra comunicación ya solventáis todas estas dudas de antemano, seguro que la conversión será mucho más alta.
Con esto, si os parece bien, lo dejamos. Y nada, ha sido un placer estar con Vivian y Clara hoy y con todos vosotros como asistentes. Sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme también y gracias a todos los asistentes. Espero que hayáis, pues haya parecido interesante la sesión. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao.